Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, saludar a doña Ana Pastor. Muchas gracias, doña Ana, por estar aquí. Es un honor. Quiero agradecer de una manera muy cálida y muy personal la generosísima introducción o presentación que ha hecho mi amigo Alfonso Dastis. Después de todo lo que dijo Alfonso, yo quisiera decirles, bueno, buenos días, ahí nos vemos, ¿no? Ya, con eso nos quedamos. De verdad, muchas gracias por tus inmerecidas y generosas palabras, Alfonso. Gracias, de verdad. Gracias a Martín por organizar esto, igualmente Jorge y a todo BBVA por estar aquí y por el apoyo para la realización de este encuentro. Es para mí particularmente grato tener la oportunidad de encontrarme con ustedes en esta mañana en una visita de trabajo que se enmarca en los 40 años del reencuentro entre México y España. Hay todo un debate, no sé si ustedes lo conozcan, acerca de cómo denominar a ese aniversario. Si es el establecimiento de las relaciones, si es el restablecimiento de las relaciones. A mí me gusta llamarle un reencuentro, porque México y España siempre han estado desde el corazón cerca. Y ahora en estos 40 años ha sido un florecimiento de la relación en todos los sentidos. Hoy México se siente profundamente cercano a España de muchas maneras, en lo cultural, en lo educativo, en la cooperación y por supuesto en lo económico, en materia de comercio, en materia de inversiones. Pero más allá de todo esto, que es importante, que es grande en muchos sentidos, México sabe que cuenta con España en los momentos más complejos, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de definición, y así lo hemos sentido, y así lo hemos experimentado en los últimos meses, lo cual quiero yo agradecer a España y a su gobierno por la calidez, por el apoyo inteligente, estratégico que siempre ha representado España para México. España es un socio comercial extraordinariamente relevante para México, es el segundo inversionista más importante del mundo en México y, sin lugar a dudas, es un aliado fundamental de las transformaciones que están ocurriendo en México. Hoy vivimos un mundo de incertidumbre, un mundo en el cual los paradigmas y muchas de las cosas que dábamos por sentadas hoy están siendo cuestionadas. Y están siendo cuestionadas mucho más allá de la academia o la discusión pública. Están siendo cuestionadas desde las urnas y con cambios de paradigma en algunos gobiernos en el mundo. Y ante esta situación, ante este desafío que nos implica a cuestionarnos algunas cosas fundamentales, es reconfortante saber que la relación entre México y España hoy se encuentra más sólida, más fuerte y más cercana que nunca. Quiero aprovechar este espacio para hablarles un poco de dónde se encuentra México y hacia dónde va México en estos días. A partir del 1 de diciembre del año 2012, el presidente Enrique Peña Nieto lo dijo en un discurso que a la postre resultó ser un discurso muy importante, en el que lo dijo con mucha claridad. Él, en su gobierno de 6 años, pretendía no llegar a administrar, sino llegar a transformar. Y eso es exactamente lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto. México, que hoy es una de las economías más abiertas del mundo, tenemos tratados de libre comercio con 46 países, somos, según algunos indicadores, tal vez la tercera economía más abierta del G20, es la economía por tamaño, la 15 economía del mundo, pero una de las economías que más comercio realiza actualmente. Es una economía que, sin embargo, necesitaba eliminar algunos cuellos de botella, algunos obstáculos para la innovación, para la inversión, para la participación del sector privado en
sectores estratégicos. Y así el presidente empieza su mandato con un reto de transformación económica, pero como solo puede hacerse en una democracia, que es a través del acuerdo político. En una democracia como la mexicana, en la que además ninguna fuerza política tiene una mayoría en el Congreso de la Unión. Y así el presidente Enrique Peña Nieto empieza hace poco más de 4 años su mandato con el objetivo de lograr cambios no menores, cambios de fondo a la Constitución en materias tan importantes como la educación, la energía, las telecomunicaciones, el sector financiero, entre otras, para que México esté preparado para dar el siguiente paso. Y tal vez lo más notable de la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue esa capacidad política de, a través de los instrumentos de la democracia, en un gobierno sin mayorías, lograr los acuerdos para estas transformaciones fundamentales. Transformaciones que exigieron 2/3 partes del voto de respaldo a las reformas en la Cámara de los Diputados y en la Cámara de los Senadores. Y que, después de un trabajo arduo, un proceso de casi 2 años, han cambiado radicalmente el marco de competencia y el marco institucional en el cual México hoy se desarrolla. Se han abierto enormes oportunidades para generar inversiones, para generar empleos mejor remunerados y para fortalecer la competitividad de México. Por ejemplo, si hablamos del sector de la energía, podemos ver que México, que tenía uno de los sectores energéticos más cerrados del planeta, por ahí nos dicen que solamente Corea del Norte tenía un sector energético más cerrado que el que tenía México, no es necesariamente la mejor compañía. Hoy, en cambio, tenemos un sector absolutamente abierto, en el que, por cierto, hoy ya hay empresas muy importantes españolas que están aprovechando oportunidades y que están generando inversiones que nos dan competitividad, energías limpias y, por supuesto, creación de empleos en México. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, donde pasamos de un sector con restricciones a la competencia a un sector absolutamente abierto, de vanguardia, donde también hay una fuerte participación del capital español que está al frente de las iniciativas de innovación, reflejándose ya en beneficios muy concretos para la gente en México, a través de una disminución radical de más del 50% en el costo promedio, por ejemplo, de la telefonía móvil, y un aumento muy importante en la disponibilidad de la banda ancha en el país. Las transformaciones de fondo, cuando son en realidad estructurales, nunca son fáciles. Casi por definición, implican que los costos, los problemas, las resistencias, todas ocurren de inmediato y los beneficios se van dando a lo largo del tiempo. Muchos de los beneficios de las reformas que ha planteado el presidente Enrique Peña Nieto no se darán a plenitud durante su administración. Piensen ustedes, por ejemplo, en la reforma a la educación, la reforma educativa. Los beneficios de esa reforma, que hoy está en plena implementación, los más importantes ocurrirán no en los próximos meses ni en los próximos años siquiera, en las próximas décadas. Sin embargo, ese es tal vez el mérito más importante del presidente de México, que muchas de las cosas que ha hecho, muchos de los desafíos que ha encarado con valor y con eficacia, habrán de transformar a México mucho más allá de su mandato. Este es un México que se ha atrevido a cambiar. ¿Tenemos problemas? Sí, por supuesto, tenemos muchos problemas. Desafíos muy importantes, que México no ignora, no oculta. Al contrario, México es un país abierto al escrutinio internacional y que asume a plenitud su responsabilidad en el mundo. Quiero referirme, si me lo permiten, un poco a la política exterior, desde esta perspectiva en la que México asume la responsabilidad de ser parte de un mundo globalizado, de un mundo donde los valores que nos unen, en los que creemos, a veces
se encuentran cuestionados. Para nadie es un secreto que el cambio de administración en los Estados Unidos representa para México un desafío particular. Y es un desafío que encaramos con la certidumbre, con la tranquilidad de que México es un país grande, de que México es un país soberano y que México tiene la capacidad amplia para lograr acuerdos con todos sus socios y amigos en el mundo, incluyendo los Estados Unidos. ¿Cuáles son los dos pilares de nuestra estrategia internacional? El primero tiene que ver con el resto del mundo, donde el desafío que hoy enfrentamos en Norteamérica tiene que ser un catalizador, un impulso para acercarnos más al mundo, para lograr que México se haga más presente en otras regiones del planeta y aproveche las oportunidades que el mundo le ofrece a México. Tal vez la más importante de todas ocurre en Iberoamérica. México, antes que ninguna otra cosa, es un país iberoamericano. Y ahí es donde está nuestro corazón, ahí es donde está nuestra identidad. Y ahí es donde queremos estar. México tiene lazos muy estrechos en lo económico, en lo político, con algunos de nuestros socios en América Latina, por ejemplo, con los países que integran la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile y Perú. Y ahora México está trabajando de manera muy cercana para lograr, por primera vez en muchos años, acuerdos de comercio con las dos economías más grandes del Cono Sur, que son Brasil y Argentina. Y estamos en un proceso de acercamiento hacia América Latina, no solamente en lo comercial, no solamente en lo económico, sino también en el diálogo político, asumiendo sin reservas la responsabilidad política que tiene México como uno de los actores fundamentales de la región, en los temas importantes, como son la defensa de la democracia representativa y, por supuesto, de los derechos humanos. Hacia Europa, este año es un año importante para México. ¿Por qué? Porque estamos en pleno proceso de modernización de nuestro acuerdo con Europa. Un acuerdo que data de principios del siglo XXI y que hoy estamos en un muy alentador y acelerado proceso de renegociación. Quiero aquí particularmente agradecer el apoyo del gobierno español, nuestro aliado fundamental en Europa, que ha sido uno de los impulsores más grandes de que podamos concretar este acuerdo este año. Vamos muy bien, acabamos de tener la más reciente ronda de negociaciones comerciales. En mayo tendremos la ronda de conversaciones en materia de cooperación y en materia política. Y el objetivo es muy claro, lograr que en este 2017 podamos haber modernizado nuestro acuerdo con Europa. Quedan todavía algunos retos por delante. Siempre en las negociaciones de esta naturaleza hay obstáculos, pero sabemos que, particularmente con el impulso y el liderazgo que España le imprime a estas conversaciones, habremos de llegar a buen puerto en este 2017. Es, por cierto, un acuerdo, una negociación que empezó antes de este año, no es algo que haya ocurrido por generación espontánea. Sin embargo, en 2017 hay que reconocerlo. Tiene un significado que va mucho más allá de lo comercial. Hoy, el que México y Europa logren una modernización de su acuerdo tiene un significado político importante. Hacia otras regiones del mundo, México tiene oportunidades muy importantes. Y señalo simplemente que en Asia-Pacífico es donde se encuentran algunos de nuestros socios comerciales más grandes. Con Japón tenemos un acuerdo comercial también desde hace ya varios lustros. Es un socio comercial que ha, durante muchos años, como lo ha hecho España también, invertido en México y queremos estar más cerca. Otros países como Corea del Sur, que cada vez invierten más en México, con quienes cada vez tenemos un intercambio comercial. Y por supuesto está China. China, un país con quien tenemos enormes oportunidades, naturalmente una balanza comercial muy grande, fuertemente deficitaria para México, pero un país con quien tenemos una alianza estratégica
y una visión muy integral de la relación y con quien habremos de seguir muy cerca. Es decir, México hoy está en el mundo, y está en el mundo con convicción, con una visión y con la seguridad que representa ser una economía en transformación. Con respecto a Estados Unidos, déjenme decirles que hay quienes veían en el arribo de la nueva administración, la administración que encabeza el presidente Donald Trump, prácticamente un punto de quiebre, un destino fatal para nuestro país. Yo soy de los que siempre he visto en esta circunstancia oportunidades. Oportunidades para redefinir algunas cosas que pueden mejorar, que pueden cambiar. Pero esas oportunidades las vamos a capitalizar solamente si somos capaces, en primer lugar, de sentarnos a hablar, de tener un diálogo real, de buena fe, cercano y que esté a la altura de la riqueza y la complejidad de esta relación. Una relación entre dos países que comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, que la cruzan más de 1 millón de personas legalmente todos los días. Más de 350,000 vehículos atraviesan esa frontera y dos países que realizan un comercio de más de $1 millón cada minuto. Es indudablemente una relación profunda, con contrastes y sobre todo con oportunidades. Desde el primer día de la administración del presidente Trump, la decisión política del presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy clara. México se presenta frente al nuevo gobierno de Estados Unidos como una nación soberana, como una nación que cree en el Estado de Derecho, en el derecho internacional, que enfrenta el proceso de diálogo de una manera constructiva y de buena fe, y que pretende además que la discusión con Estados Unidos sea una discusión integral, en la que habremos de revisar todos los temas, no solamente la materia comercial o solamente la materia migratoria. ¿Por qué? Porque la relación con México para Estados Unidos y la relación con Estados Unidos para México tiene muy diversos ángulos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. A lo largo de estos 3 meses, el gobierno de México es tal vez el que ha tenido mayores contactos con la nueva administración en Estados Unidos y hemos establecido ya un proceso de diálogo real. Diferencias, por supuesto que tenemos, son públicas y notorias, pero hemos avanzado enormemente. Primero, en establecer cuáles son nuestros principios, nuestros objetivos específicos de negociación y, por supuesto, también nuestros límites. Y que la contraparte conozca esos límites, conozca esos objetivos y conozca esos principios. Hemos logrado establecer todos los conductos formales de trabajo y hoy tenemos un horizonte, sin lugar a dudas, de mayor certidumbre que el que teníamos hace apenas algunas semanas. Y vamos a seguir por ese camino. ¿Qué es lo que busca México? ¿Qué quiere México en una negociación con Estados Unidos? Porque se habla mucho, naturalmente, de las cosas que el gobierno del presidente Trump buscaría en una negociación con México. ¿Pero qué busca México? En primer lugar, y déjenme decirle que esto es algo que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer desde hace ya algunas semanas. Estableció 10 principios y 10 objetivos específicos para una negociación con los Estados Unidos. El primero es el respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles, al debido proceso de los mexicanos que han migrado a los Estados Unidos. Este es el objetivo número 1 que busca México en su relación con Estados Unidos. Nacidos en México, hay en Estados Unidos más de 11 millones de hombres y mujeres, de los cuales la mayoría tiene un estatus legal
pero otros enfrentan el desafío de un estatus irregular. Y si bien uno de estos principios es el absoluto respeto al derecho internacional y reconocemos la facultad soberana de cualquier país, incluyendo los Estados Unidos, para determinar sus reglas en materia migratoria, es nuestra convicción que con independencia de su carácter migratorio, todo ser humano tiene un derecho inalienable a un trato digno y respetuoso de sus derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso. Y por eso México ha destinado recursos extraordinarios y ha desplegado la estructura de sus de sus 50 consulados, más los consulados móviles que tenemos en México, para la protección, para la representación legal de los mexicanos en el exterior. En segundo lugar, estamos convencidos que la coordinación en materia migratoria debe de prevalecer. Existen mecanismos, a través de mecanismos formales, que permiten ordenar los flujos migratorios entre México y Estados Unidos, y para nosotros es clave que estos se mantengan y, de ser posible, mejoren. Un tercer objetivo específico. México y Estados Unidos deben de asumir su responsabilidad compartida en el desarrollo de América Central, particularmente de los tres países que integran el llamado Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador, que hoy son el principal origen de migrantes que atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos. Y si bien es inevitable que establezcamos medidas de ordenamiento y control de los flujos migratorios, la respuesta genuina tiene que estar en el desarrollo. Y ahí Estados Unidos y México tenemos que asumir una responsabilidad concreta, real, más allá de los discursos. Quiero hacer un reconocimiento al Gobierno de España, porque a través de su agencia de cooperación es el pueblo español, la nación europea que más ha invertido y que con mayor claridad y principios se ha involucrado precisamente en esta región. Hoy más que nunca necesitamos que España siga comprometida con la región de América Central, donde hoy se encuentran algunos de los desafíos económicos y de seguridad más importantes en nuestra región. Un cuarto punto muy importante, que las remesas, es decir, los envíos que hacen los mexicanos, los envíos de dinero que hacen los mexicanos a México, se mantengan sin obstáculos, sin costos, sin restricciones. Un quinto objetivo es que Estados Unidos tiene que asumir plenamente su responsabilidad en el combate al tráfico ilegal de drogas y al fenómeno criminal que esto provoca. Y esto empieza desde reconocer la responsabilidad en el consumo, en mitigar el consumo de estupefacientes y también en detener algunos de los elementos que más daño le han hecho a México de resultados de este fenómeno criminal, como son el tráfico ilegal de armas que llegan de los Estados Unidos a México y, por supuesto, de dinero en efectivo, dinero ilegal que llega a las organizaciones criminales mexicanas con origen en los Estados Unidos. En materia comercial, lo que buscamos es muy simple, que el libre comercio siga siendo libre comercio, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte conserve su esencia. ¿Está México dispuesto a modificar el TLCAN o el NAFTA, como se le conoce por sus siglas en inglés? Por supuesto que sí, y lo decimos sin reservas y lo decimos con convicción y con optimismo. El NAFTA es un tratado que tiene casi 25 años de haber entrado en vigor. Muchas cosas en el mundo han cambiado. Hemos aprendido mucho acerca de cómo funciona este acuerdo de libre comercio y, por supuesto, a México también le interesa ponerlo al día. Y estamos muy abiertos a las diferentes propuestas, a las diferentes ideas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan dos elementos fundamentales. El primero, que el libre comercio siga siendo libre comercio. No vamos a aceptar, porque sería contrario al interés nacional, una modificación al tratado que implicara, por ejemplo, establecer aranceles o establecer cuotas. El comercio tiene que seguir siendo libre. Y en segundo lugar, es un acuerdo trilateral entre tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Y para México es fundamental que siga siendo un acuerdo trilateral.
Un séptimo objetivo es incluir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sectores que no fueron incluidos en su redacción original hace más de 20 años. Por ejemplo, el sector energético, las telecomunicaciones, o por supuesto cosas que ni siquiera existían hace más de 20 años, como es el comercio electrónico. Un octavo objetivo, y tal vez un objetivo al que se le presta insuficiente atención, es que cualquier modificación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene que ser beneficioso para los trabajadores mexicanos. Tiene que reflejarse en un mejor horizonte salarial para los trabajadores en las industrias mexicanas de exportación. Hace un momento comentábamos con doña Ana Pastor cómo la frustración de muchos, que tal vez más por el cambio tecnológico que por el libre comercio, antes su condición económica, se ha reflejado hoy en los cambios políticos. Si esto no lo reconocemos y lo entendemos como un imperativo político y moral de nuestros días, nada de lo que construyamos va a ser duradero. Los trabajadores mexicanos tienen que estar en el centro de los objetivos y del diseño de la nueva política pública que emane de cualquier renegociación de nuestros acuerdos comerciales, incluyendo el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Un objetivo importante es la protección a las inversiones. El Tratado de Libre Comercio no solamente es un tratado de libre comercio, es un tratado de protección de inversiones. Y esto lo digo en un país que ha honrado a México con su confianza y que ha generado inversiones muy importantes en distintos sectores. Y por lo tanto, debemos asegurarnos que cualquier modificación a nuestro marco de acuerdos comerciales, incluyendo NAFTA, proteja las inversiones de quienes han confiado en México y de quienes seguirán confiando en México en los años y en las décadas por venir. Y décimo, un elemento inevitable. México cree en los puentes, México no cree en los muros y aspiramos a tener una frontera que nos una, no una frontera que nos divida. Estos son los objetivos específicos que tiene México en una negociación con Estados Unidos. Una negociación que tiene tiempos, que tiene ritmos, que esperamos que en lo comercial inicie formalmente en el verano y que nos permita, en un plazo razonable, dar certidumbre de cuáles serán las reglas del juego para quienes deciden apostar por México. En todo este proceso hemos tenido una gran solidaridad de nuestros amigos y aliados en el mundo. Y un país que se ha distinguido por darle a México un apoyo oportuno, claro, inteligente y estratégico ha sido España. Lo quiero agradecer, Alfonso, a ti, al presidente Rajoy, que desde el primer minuto nos han hecho sentir muy de cerca la presencia, el respaldo del gobierno español a los retos que hoy enfrenta México. Un México que hoy está dispuesto a transformarse, que hoy asume los retos con convicción y con confianza en sí mismo, como una nación de oportunidades, una nación grande, una nación soberana que asume con gran orgullo su responsabilidad en el mundo. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un honor. Nuevamente, gracias, Alfonso, por tu muy generosa e inmerecida presentación y con mucho gusto estaré atento a responder algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor canciller. Como bien usted ha manifestado, México es un caso de éxito. Es la 15ª economía mundial por PIB, cercano ya al billón, segunda economía iberoamericana, que representa el 23% de todo el conjunto de los 19 países, que ha demostrado además gran sostenibilidad, crecimientos del 2,3% el año 16, 2,5% el 15, deuda muy razonable, déficit público por debajo del 4%, ciertamente muy envidiable en términos de desempleo, de los países con más baja tasa de desempleo del mundo. Es una auténtica historia de éxito
una historia de 4 años de transformación de éxito. Sin embargo, como todos los países, pues tiene luces y sombras. Y quizás parte del coloquio es hacer preguntas, que tengo numerosas preguntas, que algunas de ellas pues tienen un gran interés y que pueden de alguna forma compensar también esta visión de éxito, sin duda. Partamos de ese punto que usted ha manifestado. Si le parece bien, vamos a empezar por los Estados Unidos, quizás por ser el tema más relevante. Usted mismo en su exposición así lo ha manifestado. Y la primera pregunta que tengo sería, Trump quiere empezar la construcción del muro lo antes posible. Así es como lo demuestran sus manifestaciones y sus primeros movimientos. La pregunta sería, ¿cree que finalmente se construirá? ¿Hay alguna forma de evitarlo? ¿Qué pierde Estados Unidos si se enturbiasen las relaciones con México? O dicho de otro modo, ¿con qué cartas cuenta México para tratar de que Trump reflexione sobre sus intenciones respecto a México en lo que al muro se refiere? Gracias, Martín. Con respecto a la frontera entre México y Estados Unidos, déjenme empezar diciendo algo que es un principio fundamental de la convivencia entre naciones, que es el reconocimiento mutuo de la soberanía. Y reconocemos que Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene un derecho pleno, un derecho soberano, para proteger sus fronteras de la forma que Estados Unidos decida. Por supuesto que México considera que la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos, o mejor dicho, la continuación de la construcción de un muro que ya existe, hay más de 600 kilómetros construidos, es un gesto no amistoso y probablemente es una decisión de política pública poco afortunada, pero es a final de cuentas una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Y quiero dejarlo muy claro, la construcción o la continuación de la construcción de un muro no es un tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. México no se sienta con los Estados Unidos a conversar sobre esa decisión de los Estados Unidos. Es algo que consideramos, insisto, un gesto no amistoso, pero no es parte de nuestra conversación bilateral. Por supuesto, México no habrá de contribuir de forma alguna a la construcción de una barrera física entre nuestros países, pero es un tema que es ajeno a la relación bilateral y no le corresponde al gobierno de México participar de forma alguna ni contribuir de forma alguna a esa discusión. Muchas gracias. Ha mencionado usted, obviamente, ampliamente el Tratado sobre el Libre Comercio de América del Norte. Alejandra Torres, del diario El País, formula la siguiente pregunta. Dice, leo literal, Trump ha vuelto a amenazar con abandonar el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, si no hay grandes cambios. ¿Cómo piensan negociar, algo ha mencionado usted, pero si puede elaborar un poquito más, cómo piensan negociar un acuerdo favorable en los momentos de tanta tensión como los actuales? Bueno, lo primero es que una negociación empieza hablando y eso, independientemente de las diferencias o de las tensiones o de las presiones que existan, cualquier negociación tiene que ser un proceso de diálogo. Y eso es en lo que estamos absolutamente dispuestos a participar. Creo que las declaraciones de hace un par de días del presidente de los Estados Unidos reflejan cierto grado de impaciencia hacia un proceso interno en los Estados Unidos que ha venido retrasando el inicio de las negociaciones formales con México. México está listo para negociar y para discutir nuestro acuerdo de libre comercio. Y por cierto, tenemos extraordinarios negociadores comerciales con una gran experiencia, encabezados por nuestro secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que están absolutamente listos, con una visión clara de qué es lo que México quiere de esa negociación comercial. Y creemos que este retraso que se ha venido dando por temas que tienen que ver con procedimientos ante el propio Congreso de los Estados Unidos, sin duda es algo que preferiríamos evitar. Creo que la posición de México es clara. Vamos a enfrentar esta negociación con tranquilidad, con confianza, por supuesto sin miedo. Sabemos de la importancia que tiene Estados Unidos y su mercado para México.
pero también estamos muy claros de lo importante que es México y el acceso al mercado mexicano para la economía de los Estados Unidos, y tenemos la convicción de que vamos a llegar a buen puerto. Por supuesto que quisiéramos también nosotros poder empezar esta negociación pronto, en los tiempos que hemos hablado ya desde hace varios meses con los Estados Unidos, empezando una negociación formal en el verano. Muchas gracias. La última pregunta en esta línea la formula Raúl Pérez López Portillo, de Prensa Mexicana. Dice, señor Videgaray, le critica a la oposición mexicana que la política exterior con Estados Unidos no ha sido lo suficientemente contundente, en general por el tema del muro y del Tratado de Libre Comercio. ¿Quiere comentar esta manifestación? ¿Está de acuerdo usted con esta crítica? Creo que nunca hay que confundir diplomacia con falta de firmeza. No hay que confundir estrategia con falta de claridad. Y México ha actuado de una manera estratégica, de una manera inteligente, pero con absoluta convicción en sus principios y absoluta firmeza en sus convicciones, y así vamos a seguir actuando. La estridencia no necesariamente se refleja en buenos resultados, y aquí lo que queremos son resultados que contribuyan al bien de México, no solamente en el corto plazo, sino a la larga. Y con esa convicción es que estamos actuando, con la convicción en que somos un país soberano que se comporta como tal, que tiene principios, que tiene valores y que actúa de conformidad con lo que le conviene solamente a México. Creo que insisto, la estridencia, los aspavientos no necesariamente son el mejor camino cuando se trata de construir en un mundo cambiante un nuevo marco referencial para la política pública en México. Muchas gracias. Cambiamos, si le parece, de tema. Hablamos del ámbito de la corrupción en general. Armando González Tejada, del diario La Jornada, pregunta en concreto, ¿en qué punto se encuentra la petición de extradición de Javier Duarte? ¿Ha hablado ya con las autoridades de Guatemala? Sí, por supuesto, hemos hablado desde antes de que ocurriera la detención, donde, por cierto, debo de reiterar públicamente nuestro agradecimiento a la colaboración que hemos tenido por parte de las autoridades del gobierno guatemalteco. Es un proceso que está en marcha conforme a las leyes de México y de Guatemala, y habrá de conducirse en estrecha coordinación, en estrecha cooperación y, sobre todo, lo más importante, con estricto apego al marco jurídico. Muy bien. Tocamos temas ahora relacionados con México y España. Efectivamente, como bien ha dicho, se está celebrando este año el 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, que fue, si no estoy mal informado, exactamente el 28 de marzo del 77. Fue la fecha. Bueno, entiendo que las relaciones con España están en un momento dulce. Sin embargo, tengo una pregunta de Luis Eyón, del diario ABC, que dice, y leo literal, durante la reciente visita del ministro Dastis, aquí a mi izquierda, a México, se habló de que uno de los problemas con que se encuentran las empresas españolas en México es la falta de seguridad en el país. Yo leo literalmente. ¿Hay algún plan concreto del gobierno mexicano para devolver la confianza a los inversores españoles? Bueno, creo que la confianza de los inversionistas españoles en México está fuera de duda. Hay más de 50,000 millones de euros de capital español invertido en México en sectores muy diversos, que van desde el sector financiero. Aquí está representado el grupo propietario del banco más grande de México, un grupo que está invirtiendo este mismo año, haciendo inversiones multimillonarias en nuestro país. Tenemos inversiones fundamentales en el sector turístico, en distintas regiones de México. Tenemos ahora inversiones muy importantes en el sector energético y, por supuesto, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, el proyecto más ambicioso, más innovador tal vez que hay hoy en el mundo, que es la red compartida de telecomunicaciones mexicana, es encabezada por un grupo de inversionistas españoles. Entonces, creo que lo primero que hay que tener claro es que la confianza de los inversionistas españoles en México
expresada en sus decisiones de inversión, más allá de las palabras, está fuera de toda duda. Es una inversión que ocurre en este momento y que ocurre con gran vigor. Por supuesto, México tiene una asignatura pendiente en el combate a la inseguridad, particularmente en las regiones del país que han sido vulnerables al fenómeno del crimen organizado. Y este es uno de los temas que estamos trabajando. Ha sido desde el principio de su administración una prioridad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde se han tenido éxitos importantes y donde continúan desafíos sin duda fundamentales. A final de cuentas, el desafío principal es que prevalezca el Estado de Derecho. México ha logrado avances muy importantes en los últimos años y permanecen ahí muchos retos. Lo importante es seguir caminando por la ruta correcta, con decisión y con liderazgo, y eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Sí, en este sentido, un compañero periodista, Miguel Ángel Aguilar, del semanario El Siglo, formula la pregunta, ¿qué va a hacer su gobierno para que México deje de ser, según el tercer país más peligroso para los periodistas, después de Irak y Afganistán? En fin, concretamente, ¿qué medidas concretas su gobierno va a tomar para proteger un derecho tan fundamental como es el derecho al periodismo libre y en seguridad? Bueno, los crímenes en contra de periodistas es un hecho grave que nos preocupa y nos ocupa como país. Y sin duda es una de las asignaturas que mayor prioridad deben de tener desde el punto de vista de seguridad y también desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos y las garantías fundamentales de nuestra sociedad democrática. Hay que reconocer que existe en muchos de los casos un vínculo inevitable entre el fenómeno del crimen organizado y las amenazas que subsisten a los periodistas. Por lo tanto, es parte, particularmente aquellos que hacen de su labor periodística, de su interés periodístico, la cobertura del fenómeno del crimen organizado. Esta es una asignatura pendiente, insisto, es algo que nos agravia a todos los mexicanos y que debe de estar, como lo está, en las prioridades, insisto, no solamente de una agenda de seguridad, sino de una agenda de protección a los derechos humanos y fortalecimiento y cuidado de nuestra propia democracia. Es ciertamente un tema enormemente sensible que agradecemos todos mucho su respuesta. Tocamos un poco a Venezuela, un país. De esto tengo dos preguntas que le voy a formular porque son ambas de enorme interés. La primera la formula Manuel Ángel López de la cadena COPE, la cadena española de radio, y es la siguiente. ¿Estaría México dispuesto a realizar alguna labor de mediación para ayudar a resolver la situación de Venezuela? Con respecto a Venezuela, primero debo expresar el entrañable cariño que tiene México, el enorme afecto que tenemos hacia el pueblo venezolano y la preocupación por el grave deterioro que hemos observado de las instituciones democráticas de Venezuela. El que se han pospuesto elecciones, se ha vulnerado las facultades del Poder Legislativo, la existencia de presos políticos. Todo esto apunta hacia un deterioro fundamental de las instituciones de la democracia representativa. Y particularmente en el marco de la Organización de Estados Americanos, México asume su responsabilidad, la responsabilidad adquirida al ser parte de la organización. La Organización de Estados Americanos no es solamente una organización que existe por razones geográficas, existe porque compartimos valores y compartimos la convicción de que la forma de gobierno que debe de prevalecer en América Latina y en toda América es la democracia representativa. Y lo que estamos observando, lamentablemente, en un país hermano, querido, entrañable como es Venezuela, es un deterioro objetivo de las condiciones de la democracia representativa. Por lo tanto, lo que hemos hecho en el marco de la Organización de los Estados Americanos es un llamado a el restablecimiento de
las instituciones democráticas, empezando con la celebración de las elecciones que han sido pospuestas. Hacemos un llamado a que todas las partes involucradas den prioridad a la civilidad y al desarrollo pacífico de los procesos políticos en Venezuela. Es algo que estamos observando con gran interés y algo sobre lo que México no puede ser indiferente. Y México no será indiferente, con pleno respeto a la soberanía del pueblo venezolano, al derecho a la libre autodeterminación del pueblo venezolano. Sin embargo, la comunidad internacional y México en particular no puede ni va a ser indiferente ante algo que pone en riesgo la forma de gobierno democrática en uno de los países fundamentales de nuestro continente. Muchas gracias. En esta misma línea, una segunda y última pregunta sobre Venezuela la formula Marcelo Moncayo, de MTN24, y es la siguiente. ¿Cómo evalúa su gobierno las decisiones del presidente Maduro, quien pretende armar a sectores de la sociedad civil para defender su presidencia? Ese es un tema así concreto que le preocupa. Insisto, el día de ayer, antier, hicimos 11 países de América Latina un pronunciamiento público llamando al gobierno y también a la oposición a conducirse con apego a la civilidad y en forma pacífica, manifestando nuestro absoluto rechazo a la violencia como una forma de expresión política. Hoy es un día particularmente importante en Venezuela y creemos que tanto el gobierno, y hay que decirlo también, como los liderazgos en la oposición, tienen una responsabilidad fundamental de mantener la expresión política alejada de la violencia. Y por supuesto esta responsabilidad debe de empezar por el propio gobierno, con estricto apego a sus leyes y a su propia Constitución. Muy bien, muchas gracias. Volvemos entonces a la Unión Europea, más cercano. El nuevo acuerdo, renovado acuerdo de México-Unión Europea, al que usted ha hecho referencia en su intervención, ¿nos puede confirmar que se firmará este año? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué novedades? Eso depende más de Europa que de México. México dice que sí. Bueno, entonces, dejemos en esa confianza, ¿verdad?, de que por parte de México, sin duda, hay un interés en que se firme este año. Bien. ¿Qué novedades recogerá, fundamentales novedades, recogerá respecto al rubricado hace 10 años? Es una profundización de un acuerdo comercial, donde se incluyen nuevas disciplinas, se incluyen nuevos sectores y sobre todo nuevos accesos a mercados. De eso se trata. A final de cuentas, México es un país que cree profundamente en el libre comercio como un instrumento de política pública que permite a la larga y a la larga el desarrollo de los pueblos. Y por lo tanto, este es un acuerdo que lo que busca es profundizarse, particularmente ampliar accesos a mercados. Bien. Tocamos temas, si le parece, de política interna de México. Como sabemos todos, México debe elegir el próximo año nuevo presidente. Recientes encuestas dan vencedor, a fecha de hoy, a López Obrador y dan un acusado del censo del PRI. La pregunta sería, ¿qué achaca esta situación? ¿Qué influencia pueden tener en el proceso las declaraciones recientes del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, indicando que sería malo tanto para México como para Estados Unidos un presidente de izquierdas? ¿Cómo ve la situación? A ver, primero quiero ser absolutamente claro. Es público que yo tengo una militancia partidista, pero como secretario de Relaciones Exteriores yo debo de actuar y así me he conducido con absoluta neutralidad y por lo tanto no emito comentario sobre las perspectivas políticas electorales para el próximo año. Es algo que creo que sería incompatible con mi labor de representación de México en el exterior. Con respecto a las declaraciones del secretario Kelly, al día siguiente yo me reuní con él y le expresé de una manera respetuosa y muy clara que para México es absolutamente inadmisible que existan expresiones de esa naturaleza y que le compete solamente a los mexicanos escoger a sus representantes populares, incluyendo al presidente de la República. Debo, por cierto, reconocer, como lo hice ya
pero lo quiero reiterar aquí, que la respuesta del secretario Kelly fue una respuesta que a mí me confirma que es un hombre con una alta estatura política y moral. Fue una respuesta, creo, a la altura de la conversación y del tema que estábamos hablando, y creo que ocurrió en un momento oportuno, porque a final de cuentas las decisiones políticas de México le corresponden solamente a los mexicanos, y así lo debe entender todo el mundo. Si me permite que le reformule la pregunta en el sentido un poco más amplio, sería de esta forma: la creciente tensión con los Estados Unidos, tanto por el tema del muro como por el tema del Tratado de Comercio de América del Norte, ¿pueden o no, en su análisis, motivar un cierto movimiento, sentimiento mexicano que sea más favorable hacia la izquierda que hacia el PRI? ¿O este es un análisis que no comparte conmigo? Es un análisis sobre el que no me toca pronunciarme. Lo que me ocupa es trabajar para que las diferencias que hoy tenemos con Estados Unidos se conviertan en acuerdos y se conviertan en oportunidades. Y eso es a lo que estoy dedicado al 100%. Naturalmente, cualquier elección en cualquier democracia en el mundo es influenciada por distintos factores en el contexto. Eso lo entendemos todos, pero mi trabajo, insisto, es ocuparme de la relación con los Estados Unidos y asegurarnos que lleguemos a acuerdos que sean buenos para México y acuerdos duraderos. Permítame que le haga una nueva pregunta también de política interna, y es la última. Que sepamos, el PRI todavía no tiene candidato, aunque algunos líderes del partido se han postulado más o menos públicamente, como es el caso de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. La pregunta sería: ¿está usted disponible para ser el próximo candidato del PRI? ¿Por qué? Continúo. Hay rumores que le sitúan, literalmente cito, como bien colocado en la carrera. No, la respuesta es un no claro y simple, no. ¿Puede elaborar un poquito más su no o no? Sí, no, no y no. Pues digamos que parece que sí queda bastante claro su respuesta, ¿no? Pero tenía que hacérsela, entiéndame que no. Gracias, Martín. No podía no hacerlo. Y por terminar, porque estamos llegando al final, a mí me gustaría acabar con una pregunta que es casi un sueño. En Latinoamérica coexisten un enorme número de organismos, creo que hay más de 60, que además en muchas ocasiones se solapan, pero la realidad es que no existe una verdadera y única unión político-económica de lo que podríamos llamar una gran zona iberoamericana, que en caso de formarse sería la cuarta zona del mundo en potencia económica. La pregunta, el sueño, es ¿para cuándo la unión de los estados iberoamericanos podría ser real y similar a la Unión Europea? ¿Esto es un sueño? ¿Es esto posible? ¿Qué plazos se pueden contemplar? ¿Qué condiciones deberían darse? ¿Y apostaría México por ella? Bueno, creo que cada región tiene características singulares. Lo que el proceso de integración europeo se explica sobre todo por la historia de Europa. Una historia que es distinta a la historia de Iberoamérica, pero esto no debe de ser un obstáculo para que exista un mayor acercamiento comercial, un mayor diálogo político y, por supuesto, una integración más vigorosa en Iberoamérica. Aquí está Rebeca Grinspun, quien encabeza la Cumbre Iberoamericana, que es un instrumento de diálogo, de acercamiento, de integración, que de alguna manera crearon juntos México y España hace exactamente 25 años y que ha sido un instrumento que sienta las bases correctas en el camino correcto. Pero esto es un proceso en marcha. Lo que puedo decir por parte de México es que México es, ante todo, una nación iberoamericana. Es en Iberoamérica donde está nuestra identidad, nuestro corazón, y es donde vemos nuestro futuro. Muy bien, pues con esta realidad y con este sueño creo que hemos cumplido el horario. Ha sido un enorme placer estar con usted, se lo agradecemos de corazón, tanto en Europa Press como el patrocinador, y muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.